Lenguaje corporal. Corporal. Estamos. Si yo, por ejemplo, a Brian me lo topo caminando lejos y le hago, le estoy diciendo que ahora, pero que no me has pagado, ¿verdad? Con un solo movimiento. ¿Sí? Ese es un lenguaje kinésico. Bueno, aquí estamos hablando de movimientos corporales. Dice que la escuela deberá forjar bailarines que sean capaces de expresar sentimientos con los movimientos que denoten baile. La tipología de los bailes a impartir son los siguientes. Ustedes van a decir, ¿y para qué necesito eso si yo lo que voy a hacer es un edificio? Pues sí, sí es importante, ¿verdad? Porque cada uno de esos bailes tiene diferentes características. Ballet o danza clásica, danza moderna, danza postmoderna y danza contemporánea. Para empezar, tenemos que consultar cuáles son las características de cada una, ¿verdad? Bien. Cada uno de los espacios que se ve reflejado en el estudio de funcionalidad de la misma, generando espacios adecuados para realizar movimientos corporales sin que haya un impedimento. ¿Sí? Dependiendo del tipo de baile, son los movimientos que se hacen y eso pues se refleja en el espacio que nosotros necesitamos. Nosotros aquí tenemos un salón de clases que si contamos las butacas, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 35 a 40 personas caben en esta aula. ¿Estamos de acuerdo? Pero su actividad, ¿qué es? Estar sentado y observar. Pero este mismo salón, para una escuela de danza o baile, no caben los 35, 40 que cabrían ahorita aquí. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque los movimientos son diferentes, la actividad es diferente. ¿Estamos? Entonces es importante estudiar cómo son los movimientos de los bailes que acabo de mencionar, precisamente para que ustedes puedan saber cuál es el espacio y cuál es el cupo que tiene el espacio que usted está diseñando. Por aquí yo estoy poniendo un listado de espacios muy breve en el cual ustedes van a empezar a incrementarlo. Estamos según el estudio que ustedes hayan hecho. ¿Cómo podemos nosotros saber de algo que jamás hemos hecho? O sea, yo, por ejemplo, nunca he diseñado un hospital, ni en la universidad diseñé un hospital. Pero, ¿qué pasaría si ahorita me dicen, Fer, necesitamos que hagas el nuevo Hospital Ángeles que va a estar en Saltillo? Pues lo primero que tengo que ver son antecedentes. ¿Cuántos hospitales ángeles hay en México? No, pues que 25, pues me voy a checar de perdido los 10 mejores. Y voy a ver qué es lo que tienen, cuáles son las características, y luego me voy a ir al seguro 16 y en el seguro 16 veo otros hospitales de diferente carácter, ¿verdad? Porque es un carácter público y un carácter privado. Y a lo mejor tienen también algo que ofrecerme. De hecho, yo les voy a decir algo. El seguro es una joya arquitectónica, el seguro 16. ¿Sí? Si ustedes observan, el seguro 16 es una joya arquitectónica. Obviamente tenemos el pensar del mal servicio que da, pero eso es completamente aparte, ¿verdad? Pero hablando de arquitectura, es una joya el seguro 16 de la mayoría de los seguros de aquí de Torreón. Muchos ya tienen una arquitectura contemporánea, pero eso fue de los primeros seguros, si no es que el primero, no lo recuerdo bien, no tengo el dato más bien. Pero es una joya arquitectónica y algo tiene que ofrecerte. Hay servicios, por ejemplo, que el Hospital Ángeles tiene que hacerlos en el seguro, ¿verdad? Porque hay maquinaria que el seguro tiene que el Hospital Ángeles no la tiene. Entonces, pues también podemos investigar de ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber de una escuela de arte, de danza, si nunca hemos hecho una? Pues buscando antecedentes en los cuales me puedan dar una referencia de qué es lo que hay en esos espacios. ¿Estamos? Áreas generales, yo aquí estoy poniendo unas por nombrarlas, como les digo, ustedes tienen que incrementarlas o a lo mejor a algunas darle algún giro, ¿verdad? Que es área administrativa, enfermería, salones grandes, dos salones chicos, una sala de música,
¿sí? Vestidores para maestros, vestidores para alumnos, servicios sanitarios, cuartos de limpieza, cuartos de máquina. ¿Estamos? Por ejemplo, aquí no hay salones de clase y a lo mejor sí debe de haber salones de clase teóricas, ¿verdad? A lo mejor de repente les pasan un video, debe de haber un auditorio o cosas así. Entonces, ustedes en los antecedentes que investiguen, pues pueden incrementar este listado que estoy poniendo ahorita. ¿Estamos? Es una base. No, este listado es una base para empezar tu proyecto, pero tú tienes que buscar en antecedentes cómo mejorar este listado. ¿Estamos? O sea, no es que lo desechen, si no, no lo hubiera puesto, ¿verdad? Pero es una guía para que a partir de ahí ustedes busquen incrementar el listado. Ahora, hay que tener cuidado con los alcances, ¿sí? ¿A qué me refiero que cuidado con los alcances? Pues este es un punto de partida, pero si yo a investigo, no sé, una escuela de danza en Londres, a lo mejor la mejor escuela de danza en Londres, y veo, pues obviamente esto es nada, ¿verdad? Lo más probable es que aquellas escuelas de danza tengan 20 salones, o sea, me refiero con los alcances es que esto sea como tu base y a esto le vayas agregando cosas, que no te vayas a ir muy arriba con tus alcances y que al último no puedas diseñar tu proyecto, ¿verdad? Que el alcance sea demasiado, que se convierta en un dolor de cabeza. Ahora, tampoco quiere decir que entonces a este listado le quite 3 espacios y nada más le agregue uno, no, pues tampoco, ¿verdad? Pero sí que nosotros contemplemos cuál va a ser el alcance de un proyecto similar a este. ¿Estamos? Bien. Ubicación. La escuela deberá estar ubicada en Torreón, Coahuila, preferentemente en una vialidad secundaria, ojo con esto, ¿sí? Donde no haya mucho flujo de automóviles ni contaminación auditiva que genere distracción al realizar actividades dentro de la escuela. Ahora, no significa que no pueda estar, por ejemplo, en el Boulevard Revolución. A lo mejor sí puede estar en el Boulevard Revolución, pero si su única calle, si tiene 3 colindancias y su única avenida es el Boulevard Revolución, pues a lo mejor sí sería conflictivo. Pero si está en la esquina y tiene una vialidad secundaria, en donde tú de alguna manera puedes protegerte del ruido del Boulevard Revolución, pues a lo mejor podría funcionar. ¿Estamos? Entonces sí es importante que tomemos en cuenta que debe estar en vialidades secundarias. Vialidades terciarias no las recomiendo tanto porque sería como meternos ya a un fraccionamiento, una colonia, y quedaría demasiado oculto. ¿Estamos? Bien. Entonces hay que encontrar el terreno. Dice ahí, deberá buscarse un terreno en donde el poniente no afecte a las áreas de práctica. Imagínense, pues ustedes lo han vivido aquí en Vizcaya, en el taller, si les toca una clase a las 7 de la tarde, pues olvídense, ¿verdad? Calorzote y el ponientote y les entra el sol por la ventanita, a pesar de que son ventanas chiquitas, les entra el sol hasta el fondo, ¿no? Entonces es importante que busquemos un terreno bien orientado, donde de alguna manera a lo mejor hasta los edificios colindantes te protejan, ¿sí? de ese asoleamiento. Y dice que se sugiere un terreno para albergar una edificación de 200 metros de construcción, aproximadamente, se me hace chico, nosotros nos podemos ir un poquito más allá, pero este es un parámetro para no irnos a menos que esto. ¿Estamos? O sea, no construir un edificio de 120 metros cuadrados, va a terminar siendo una casita de nivel medio, ¿verdad? Entonces, buscamos 200 o más, pero también este es un parámetro que nos ayuda a nosotros a no tomar la decisión de construir un edificio de 5,000 metros cuadrados.
¿verdad? Porque entonces se convierte en un alcance inalcanzable para el tiempo que tenemos. ¿Estamos? Entonces, 200 metros cuadrados o más, pero tampoco no exagerar con los metros cuadrados de construcción. Sí, claro. Sí, ahorita explico bien cómo lo que ustedes van a consultar, ¿no? Y luego dice, por ahí, que debe de ser construido en una o dos plantas, eso es una condicionante, y debe de cumplir con lo que es el CUS y el COS del implante. Veo caras de extraño, que se extrañan. ¿Saben qué es el CUS y el COS? Sí, bien. Bien, para definir el porcentaje de las áreas exteriores, ¿va? Acuérdense que para poder nosotros saber qué porcentaje tengo de áreas exteriores e interiores, pues necesito saber cuál es el CUS y el COS para saber cuáles son los metros cuadrados de construcción que tengo permitidos y cuáles no. ¿Estamos? Existe la posibilidad de rehabilitar terrenos con edificios existentes que estén en uso, pero una de las condicionantes es que el edificio esté deteriorado y que no sea un edificio histórico protegido por el INAH o por el INAH. ¿Estamos? Por decir, a un lado de lo que es el edificio Monterrey, el altote ahí en la Plaza de Armas, del lado izquierdo hay una casa muy bonita que quieren rehabilitar para hacer un museo, que ya se está cayendo. O sea, no porque esté deteriorado, pues yo tumbo esa casa y me pongo, no, porque es un edificio protegido. No podríamos hacerle nada. ¿Estamos? Entonces, eso queda descartado. Pero, por ejemplo, lo que hizo la Corona donde tiene su estacionamiento, la Corona está por la Allende, más o menos, a la altura de la Allende y Bravo, ¿sí? Por lo que es la Saltillo 400. Bueno, a ustedes no les tocó seguramente, pero a mí sí me tocó el estacionamiento grandote que está a un lado de la Corona. Ese estacionamiento era un despepite de algodón. Eran unas bodegas grandes, no sé si sepan qué es el despepite de algodón. Bueno, la comarca lagunera, a lo mejor ustedes se preguntarán por qué los recuerditos del Mercado Juárez son paquitas de algodón. Bueno, pues la comarca lagunera se regía por sembrar algodón y uva. ¿Estamos? Era lo que predominaba cuando tú ibas a Francisco y Madero, pues veías algodón y uva sembrado, ¿sí? Y esos despepites lo que hacen es quitar toda la basura y toda la semilla de lo que es el algodón y dejar el puro algodoncito. Y así se llama. Bueno, esas eran unas bodegas de despepite y lo que hizo la Corona fue demoler y poner su estacionamiento. Comprar, demoler y poner su estacionamiento. Si el edificio que alberga el terreno no es histórico, ¿sí? Y está en un estado de deterioro o de abandono, sí lo podemos usar, ¿sí? Pero, pues para que no se metan en tantas broncas, pues lo que pueden hacer es agarrar un terreno vacío, que todavía hay bastantes. ¿Estamos? Bien. Ahorita explico cómo hacer esa dinámica de la selección del terreno. Restricciones, ¿sí? Respetar lo establecido por el Reglamento de Asentamientos Urbanos y Desarrollo Urbano de Construcción del municipio de Torreón, Coahuila, o sea, el reglamento de construcción que conocemos nosotros. Hay que respetar lo que el reglamento nos dice, ¿sí? No más de 2 niveles, o sea, vamos a tener 2 niveles nada más, no más de 12 metros de altura, y estas condicionantes te sirven para ver si el terreno que tú estás seleccionando te permiten estas condicionantes. No todos los terrenos te permiten estas condicionantes. ¿Estamos? Y no, bueno, aquí dice no más de 200 metros cuadrados de construcción, pero a ustedes sí les voy a decir, sí pueden hacer más de 200 metros cuadrados. Más bien ahí era no menos de 200 metros cuadrados de construcción. ¿Estamos? Propuesta de vegetación, toda la propuesta de vegetación que generen es endémica, ¿sí? Y el estacionamiento correspondiente a este local o a este establecimiento debe estar dentro del terreno y cumpliendo con el número de cajones que nos establece el reglamento de construcción, ¿sí?
Bien, la accesibilidad tiene que ser peatonal para personas con discapacidad motriz, visual y auditiva, para personas que se mueven en bicicleta y vehicular. ¿Estamos? O sea, la accesibilidad dentro de y fuera de nuestro edificio debe de estar contemplado para todas estas personas. ¿Va? O sea que si ustedes en la banqueta no me ponen una rampa, yo te voy a preguntar, ¿y la persona que tiene una discapacidad motriz, cómo se va a subir por la banqueta? ¿Verdad? Si tú en tu acceso tienes, no, es que quiero levantar el acceso para que se vea monumental, ok. ¿Y qué tienes que hacer? No, pues voy a poner 20 escalones antes de entrar. Y la persona con discapacidad, ¿cómo le va a hacer? Ah, pues es que por acá voy a tener una rampa para discapacidad. Perfecto. O sea, yo no le digo que no hagan el acceso monumental y que tenga 20 escalones, pero que se contemple que también una persona con discapacidad puede ir. Y no me refiero que vaya a ensayar, pero de alguna manera puede ir a observar, a ver a alguien, o a lo mejor es hasta la persona que toca el piano, ¿no? Entonces es importante que tengamos accesibilidad para ellos, ¿verdad? Que no pase lo que pasó aquí. Muchacho de diseño gráfico, sus salones estaban arriba y lo que hicieron es mejor hacer una movilidad de la dinámica del salón para que pudieran estar abajo. Entonces los salones de diseño gráfico estaban arriba y los tuvieron que poner abajo para que tuviera accesibilidad a esos lugares, ¿sí? Pero si la escuela estuviera adecuada, si fuera inclusiva, entonces la escuela debería tener un espacio donde él pudiera subir a los salones de arriba. ¿Qué pasa con él cuando se da una conferencia acá en el salón de arriba? No entra, porque no sube. ¿Estamos? Y si lo suben, pues escalón por escalón, es difícil, donde se les saque a alguien, pues ahí se va para abajo. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que haya accesibilidad para ellos también. ¿Bien? Alcances. Fíjense bien, aquí en estos alcances vamos a reducir los alcances. ¿Ok? Porque prácticamente, si nos podemos hacer los alcances que vienen aquí, pues terminaríamos nada más a lo mejor con la parte de investigación. Y no haríamos ningún proyecto. Y vaya que ustedes, pues supongo que con Favela ya han aprendido a cómo se investiga y lo que se investiga, ¿verdad? Bueno, con Favela pues dicen que están haciendo proyectos de investigación de parques públicos. Bien. Entonces, no es algo que yo voy a pedir como entregable, pero es algo que sí debemos de saber. Definición, ¿qué es este proyecto? Descripción, ¿cómo es? ¿Sí? Antecedentes de solución, ¿cuáles son? ¿Sí? O sea, yo la primera clase que tengo con ustedes, o sea, mañana, necesito que ustedes traigan, no, Arqui, fíjate que vi uno en Londres y vi esto, vi estas características, así, así, así. ¿Sí? Fíjate que vi que la definición de esto es así, que la descripción, hay espacios que tienen esto, etc. Sí, quiero que lo hagamos como una mesa redonda y que estemos platicando referente al tema. Y a lo mejor no lo vamos a hacer como un entregable, pero sí es importante que aprendamos de esto y que nadie se quede callado. Me voy a voltear y el que vea que no participa, ¿tú qué investigaste? ¿Sí? Porque todos tenemos que participar, todos tenemos que dejar un granito de arena en medio de la mesa para que de ahí todos recopilemos información. ¿Estamos? Y eso lo vamos a hacer un solo día. Después, como es una repentina, ya tenemos que estar proyectando. ¿Estamos? Bien. Marco sociocultural. ¿A quién va dirigido? ¿A qué público va dirigido? ¿Sí? Nivel bajo, medio o alto. Nivel sociocultural, socioeconómico, perdón, ocupaciones de una persona de nivel socioeconómico a quien tú estás dirigiendo el establecimiento,
No es lo mismo, por ejemplo, el gimnasio Roxport, ¿verdad? No es lo mismo el gimnasio Roxport al gimnasio Silver Gym que está ahí en el centro. No es lo mismo, no están enfocados a un mismo nivel socioeconómico. La gente está acostumbrada a diferentes cosas y sus ocupaciones son completamente distintas una de otra. Y eso tiene mucho que ver en qué es lo que tienes que poner y qué es lo que tienes que hacer. Entonces necesitamos saber a qué nivel socioeconómico debe de estar enfocado, ¿sí? ¿Cuáles son las ocupaciones de esas personas comúnmente? ¿Sí? ¿Cuáles son sus culturas y sus costumbres? Del usuario en general, tanto del usuario el que va y baila y se inscribe a la escuela, como del usuario que va y trabaja. Y hablando de trabajo, es no nada más del maestro de danza, sino del guate que trapea y el guate que va a estar ahí en la recepción, ¿sí? Del de mantenimiento. ¿Cuál es su nivel socioeconómico? ¿Por qué? Porque tú dices, no, pues es que yo lo voy a poner para un nivel socioeconómico alto y todos mis clientes son top. Pero resulta que el señor que está trapeando ahí no tiene ni bicicleta y se mueve en transporte público y tú nunca pensaste en poner una parada de autobuses ahí. Y tú nunca pensaste a la hora que escogiste el terreno y resulta que ahí no pasa ni un camión. Entonces, pues tus clientes iban a estar puntuales, pero tus trabajadores nunca van a estar puntuales. Porque resulta que el camión te deja 20 cuadras y el cuate que le paga 900 pesos a la semana no le es costeable pagar un taxi. Y te va a decir, pues sí, muy bonito su trabajo, pero está muy lejos, no tengo para el taxi, no hay transporte público, no tengo bicicleta, no puedo. Entonces va a ser bien conflictivo poder encontrar personas que quieran trabajar en ese establecimiento. ¿Estamos? Entonces, por eso el nivel socioeconómico, ocupaciones, culturas y costumbres son de todos, tanto de los que se van a inscribir como del que trabaja ahí. ¿Estamos? Marco físico, que esto yo sí quiero que lo escojamos, que ustedes se pongan de acuerdo, a lo mejor de 3 en 3, ¿sí? De ver cuál es el terreno que vamos a escoger. ¿Estamos? ¿Cuál es el terreno? Y esto tiene que ser ya, o sea, la próxima clase tenemos que definir todo esto porque esto es teórico y yo lo que quiero es ya estar proyectando. ¿Estamos? Entonces, tenemos que ver, bueno, aquí dice que tenemos que ubicar el distrito, pero pues no hay necesidad de ubicar el distrito. Pero lo que sí tenemos que ver es el CUS y el COS y el CAS, que no viene mencionado aquí, pero también es importante. Metros cuadrados, medidas, entorno, ubicación, calles, tipología del terreno. Aquí dice que vamos a hacer una matriz de evaluación, pero la matriz de evaluación la podemos hacer aquí en el mismo salón, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ustedes tres tienen un equipo y consultan un buen terreno. Ustedes tres consultan otro terreno, ahí en casa consultan otros terrenos, ¿verdad? Y traemos 3 o 4 terrenos propuestos y aquí los metemos a la matriz y los calificamos y vemos cuál gana. ¿Estamos? Sí, pero Aquí. dime. Entonces no vamos a hacer un documento como tal con toda la información. No, Okay. no, o sea, lo que quiero yo es tener una clase de mesa redonda, ¿sí? De donde ustedes, obviamente sí hay cosas que nosotros vamos a aterrizar, por ejemplo, si ustedes ya vieron un antecedente muy bonito en Barcelona y les gustó para implementarlo aquí y vieron que de alguna manera tiene algunas áreas que el listado no tengo, pues sí las vamos a ir apuntando, ¿verdad? En un listado más largo. Vamos a consultar nosotros nuestro terreno y aquí en clase hacemos una mesa redonda, ponemos los 4 o 5 terrenos que hayan salido, los metemos a la matriz, los calificamos y definimos. El terreno de Brian es el que ganó. Entonces ya Brian se encarga de, sobre chavos, ahí está el terreno, es este, mide tanto. Y sobre este vamos a trabajar. Pero ya no necesito yo un documento.
Pero obviamente ustedes sí necesitan investigar, ¿sí? Si no, no vamos a saber ni de lo que estamos hablando. ¿Estamos? ¿A qué voy con esto? Cuando yo lo que les digo de un hospital, pues yo en el hospital, yo investigo, pero no le entrego un documento de investigación de antecedentes al cliente, a menos que lo necesite, ¿verdad? Pero eso es nada más una investigación para mí, para yo poder ejecutar el proyecto de manera correcta. Es lo mismo que ustedes van a hacer. ¿Estamos? Vamos a analizar, cuando ustedes escojan en el terreno tienen que pensar en lo siguiente, ¿sí? En las vialidades vehiculares, porque por ahí puse una condicionante referente a vialidades, vialidades peatonales, infraestructura, vegetación, pistas, clima, problemáticas que puede haber dentro del terreno. Si usted me escoge el terreno, pues me voy hasta allá casi a Matamoros, porque es donde hay terrenos sobres, ahí está. Y no se fijó en nada de esto, porque la accesibilidad está súper lejos en una vialidad bien lejana, ¿verdad? Las vialidades vehiculares son conflictivas para poder llegar, no hay circulaciones peatonales, ¿sí? La infraestructura no existe ni agua, ni luz, ni teléfono por aquel terreno que usted escogió, entonces quiere decir que escogió a lo tonto, ¿sí? Que escogió al dedazo ahí en el Google, aquí se ve vacío, este mero, ¿sí? Entonces tenemos que investigar, a ver, ¿cuáles son las vialidades primarias, secundarias y terciarias de ese terreno? A ver, si hay accesibilidad peatonal dentro, si hay banquetas, si hay puentes, si hay pasos de nivel, si hay forma de acceder al espacio sin ninguna dificultad. A ver, si hay infraestructura, luz, agua, teléfono, drenaje, internet, ¿sí? ¿Hay vegetación o estoy ahí en medio del desierto de la nada? ¿Estamos? Vistas, ¿qué veo? De adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. No, pues veo enfrente un basurero, a un lado un espacio que está todo abandonado y ahí se ve peyote, todo grafiteado. Pues entonces no estudiamos el terreno. Es más, ni siquiera nos metimos a la vista de ahí de Google para ver cómo está ahí alrededor. Ni siquiera hicimos eso, quiere decir que escogimos a los tontos. Problemáticas. Pues resulta que escogimos el mejor terreno, pero cuando llueve se inunda completamente, tenemos siempre broncas de inundación y se pierde la accesibilidad. O estamos enfrente, pongan atención ahí ustedes dos, dejen el celular. O tienen problemas de clima, de asoleamiento, le da todo el sol siempre a la fachada principal, ¿sí? O tienen una contaminación auditiva. Resulta que enfrente hay una bodega, que es una fábrica que siempre está haciendo ruidos. Yo me acuerdo que cuando inscribí a mi hijo en una escuela que estaba bien lejos, no sé ni sé por qué le inscribimos hasta allá. Se llamaba el Montesquieu, enfrente había unas bodeguitas, y todo el santo día que iba yo ahí a ese colegio, todo el santo día se escuchaba. Una fábrica que está enfrente, no sé qué rayos hacía, pero todo el día se escuchaba el sonido como de dos fierros. ¡Tas, tas, tas! Los 15 minutos que estaba yo en el carro esperando para llevarme a mi hijo, terminaba fastidiado. Imagínate ese ruido, ¡tas, tas, tas! Para la persona que siempre trabaja ahí. Sí, es una contaminación auditiva que no está bien, ¿verdad? Pero bueno, así está ahí. ¿Estamos? Entonces es importante que hagamos ese estudio antes de escoger el terreno. Reglamento de construcción, hay que conocerlo, hay que conocer los datos del reglamento de construcción, cuántos inodoros me va a pedir, cuántos lavabos, cuántos mingitorios, cuántos cajones de estacionamiento, el reglamento de protección civil, en dónde me va a pedir las salidas de emergencia, todo eso hay que conocerlo antes de proyectar. ¿Sí? Hay que conocer los patrones de diseño. Aquí los vamos a investigar, aquí los vamos a ver. Mira, aquí vi un patrón de diseño de un salón. ¿Sí? Entonces, en esta semana, en estas dos clases que restan, eso es lo que vamos a estar investigando. Espero que sí lo estén apuntando. Que los veo que nada más me están viendo, pero veo que ni toman fotos ni nada. ¿Sí?
Y entonces, lo que es el marco funcional, ¿sí? Vamos a ver los patrones de diseño de los espacios, ver cómo se diseñan, cómo están, los podemos sacar de antecedentes también o de los reglamentos que acabamos de mencionar, ¿sí? Y esto ya es individual, ¿sí? Programa arquitectónico ya bien definido, diagrama de ligas y zonificaciones de sus primeros bocetos. ¿Estamos? Bien. Ahora, entregables personales. Ahora sí, ya me voy a apagar aquí. Entregables personales. ¿Sí? Conceptualización. Formal. Funcional. Psicológico. Todo esto en un doble carta. ¿Sí? 80% dibujos, 20% escrito. Dibujos, 20% escrito en PDF. ¿Sí? Formal, pues habla de la forma, porque le quiero hacer un chicote, porque le quiero hacer un cuadrado, porque le quiero hacer un círculo. Funcional, de porque quiero poner los alumnos abajo, porque arriba, porque quiero generar un pasillo en el centro, porque quiero poner un vestíbulo central. ¿Sí? Y psicológico, que es lo que quiero hacer sentir, porque es lo que cerebral, quiero hacer sentir tranquilidad, porque es una cascada que va sonando bonito y una fuerte y un espacio para sentarse, quiero que no tranquilidad. Eso es verdad. Puros dibujos, ¿eh? La explicación tiene que ser súper breve. El dibujo es el que me tiene que decir todo. ¿Sí? Dibujitos, como sepan. Sí, sí, sí. Son malos para dibujar con mi modo, pero me va a llevar. ¿Sí? Bien. Plantas arquitectónicas. Dos. Papel.